Saludos familia, pueblo de Dios, amigos y amigas. Que Dios les bendiga grandemente allí donde están. Hoy nuevamente estamos aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios. Vamos a desarrollar la quinta parte, la última de esta prédica. Israel es invencible. ¿Por qué sus enemigos no pueden destruirlo? Esta es la parte 5 y es la última. Les anuncio que hay un relato bíblico muy interesante también, muy emocionante, para saber la estrategia, el poder de Dios, cómo ha protegido al pueblo de Israel cuando el pueblo le ha pedido su ayuda, cuando se han humillado. Del canal, bienvenidos al canal, su canal La Biblia, mi manual de vida. Así es que les pido de favor que compartan estos mensajes, que se suscriban al canal, que, compártanlo. Y acepto comentarios, sugerencias, recomendaciones. Gracias por los saludos. Muchos han enviado saludos, comentarios. Gracias, muchas gracias por esos comentarios. Les repito, el tema, la prédica hemos venido desarrollándola. Israel es invencible. ¿Por qué sus enemigos no pueden destruirlo? Esa gran interrogante, esa gran pregunta que está planteada en la prédica. Esa es la prédica. Estamos en la parte 5, esta es la última, les anuncio. Y bueno, vamos a darle inicio. Vemos ahí, hemos ido desarrollando, conociendo por qué es que el pueblo de Israel jamás lo han derrotado, jamás ha sido destruido totalmente. Han jurado destruirlo, desaparecerlo del mapa, pero no. Lo han golpeado, sí, lo han golpeado duro, que parece que a punto de desaparecerlo, pero ha sobrevivido. Y ya vamos a ver, y hemos visto en las 4 partes los misterios, por qué es que ese pueblo no ha sido destruido, y tan chiquito, tan reducido el que es el territorio, el Estado de Israel. Grandes imperios, grandes potencias, grandes países, bien armados, con millones de soldados, no lo han podido destruir. Coaliciones de países se han aliado para destruirlo y no han podido. Y en el pasado, hace miles de años, lo mismo, los grandes imperios. El último que lo golpeó duro a Israel fue el Imperio Romano. Se fueron a la diáspora en el año 70, destruyeron Jerusalén, quemaron el templo, y se fueron los judíos, los que sobrevivieron a la diáspora. No terminaron con el pueblo de Israel. Y 2000 años después, según la profecía bíblica, era profecía, el mismo Señor Jesucristo, en el capítulo 21 del Evangelio de Lucas, hizo el comentario, la profecía de la higuera. Observen la higuera, dijo. Y eso estaba adelantando que unos 2000 años después iba a ser formado de nuevo el pueblo de Israel. Y desde 1947-48, del 14 de mayo de 1948, cuando se forma de nuevo el Estado de Israel, han venido cumpliéndose las profecías. Desde 1948, en estos últimos 70 años, han sucedido muchos acontecimientos. Y es el reloj profético Israel. Por eso es que nadie lo ha vencido, nadie lo ha destruido del todo, porque Dios lo tiene en la profecía para los últimos tiempos. Y va a haber pueblo judío, muchos judíos, millares, millones, que van a ser salvos, van a aceptar al Señor Jesucristo. Podemos verlo, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, 10 y 11. Y es profecía. Todo lo que está sucediendo con Israel es profecía también. Entonces dice, allí subtitulamos, Israel es como el león y como el lobo en la guerra. 2 animales astutos para la guerra, para atacar a los enemigos. Se juntan, planifican, definen una estrategia. El león. Y así hace también el lobo. Entonces, ahí está definido. Yo identifiqué ese tema. Israel es como el león y como el lobo en la guerra. Vamos a ver.
Vamos a ver, un país tan chiquito, con poca población, con pocos soldados, con poco ejército, y ha sobrevivido y a muchos los ha derrotado drásticamente. Vamos a ver, y es profecía, que dice en el Génesis 49:9, cuando Jacob, en forma de profecía, dijo los detalles de cada uno de los hijos, de sus hijos. Vamos a ver cómo describe a la tribu de Judá, a Judá, que era uno de sus hijos, que se convierte en una de las tribus. De esa tribu de Judá desciende el Señor Jesucristo. Por el linaje de Abraham, de esa tribu de Judá, nace el Señor Jesucristo hace unos 2000 años. Vamos a ver qué dice. Por eso al Señor Jesucristo también se le llama el León de Judá. ¿Ve qué coincidencia, qué cosa? Ok, Génesis 49:9 dice, Judá es como un cachorro de león. Hijo mío, tú te has parado sobre animales que has matado. La profecía lo describe como un león. Ustedes ya saben que el león es el rey de la selva, de la foresta. Y en Génesis 49:27, más adelantito, describe a otro de sus hijos, que era el menor, Benjamín. Benjamín también es uno de los hijos de Israel. Benjamín es uno de las 12 tribus de Israel. Vamos a ver qué le dice. Benjamín es como un lobo hambriento. Por la mañana se come lo que cazó, por la tarde comparte las sobras. Entonces, Judá y Benjamín son descritos, uno como león y el otro como lobo. Si supieran la estrategia del lobo, cómo hace para cazar, es muy astuto también. Y caza en manada y planifica. Inteligente, hasta el olfato pone, el oído, todo con inteligencia. Y qué coincidencia, que las tribus de Judá y de Benjamín son las que quedaron cuando el antiguo imperio asiria derrotó a Israel del norte, que habían 10 tribus. Eran los otros 10 hijos de Jacob. Habían 10 tribus en el norte en el año 722 a.C. Y quedó Israel del sur, que se le llamaba el reino de Judá. Pero ahí quedaron 2 tribus, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. ¿Ve qué coincidencia? Cómo están en la profecía y cómo entraron. Y ese es el remanente que quedó. Después, en el año 586 antes de Cristo, unos 100 años después de que Asiria derrotó a Israel del norte, también Israel del sur, el reino de Judá, fue destruido por Babilonia, por el rey Nabucodonosor en el 586. Quiero aprovechar para disculparme que en la cuarta parte dije un año equivocado, una cifra, con respecto al año que fue vencido el Israel del sur, Judá. Fue en el 586 antes de Cristo. Yo dije como 385 ahí. Ok, entonces, qué coincidencia. Y ese es el Israel actual. Cuando en el 586 Babilonia los destruyó, quemó el templo y se llevó a los mejores jóvenes para Babilonia, allá estuvieron 70 años, según la profecía que decía el profeta Jeremías. Tuvieron 70 años en el exilio en Babilonia. Después, otro rey, ya no eran los babilónicos, ya no eran los caldeos, ya no era Nabucodonosor. Cuando los medopersas derrotaron al imperio babilónico, ya estaban los persas. Cuando Ciro dio permiso a unos hombres judíos para que regresaran a Jerusalén a construir los muros y el templo, a edificar de nuevo la ciudad. Y lo vemos en el libro de Nehemías y en el libro de Esdras. Esos estaban allá, fueron los jóvenes que llevaron, pero volvieron. Volvieron a Jerusalén. Entonces, si el remanente volvió de nuevo, en los tiempos de Jesucristo, eran estos, Judá y Benjamín, el remanente de esas tribus.
que estaban en Jerusalén cuando el rey Herodes, en los tiempos de Jesucristo. Las otras 10 tribus habían desaparecido, pero según la profecía bíblica, no han desaparecido del todo. Por allá están en los países y ahora dice que están regresando a Jerusalén y están en la profecía en Apocalipsis, cuando habla de los 144,000 judíos santos, dice. Entonces, vemos cómo está identificado Judá y Benjamín. Israel es como el león y como el lobo en la guerra. Número 23-24 dice: este pueblo se levanta como una leona y se pone en pie como un león. No descansará hasta devorar su presa y beber la sangre de sus víctimas. Así dice la palabra de Dios. Así dice en Números 23-24. Vamos a ver, ¿por qué este relato? Esto fue lo que le dijo Dios al tal profeta Balaam, cuando éste estaba en asuntos con Balac, el enemigo de Israel. Balac quería que Dios maldijera a Israel. Este profeta Balaam andaba coqueteando ahí, como buscando dinero, como los de la prosperidad de ahora. Por eso yo redacté ahí el tal profeta Balaam. Imagínense cómo el enemigo Balac busca al profeta para que maldijera a Israel. Balaam era de israelita, era judío. Por eso está el relato. Entonces Balac quería que Balaam maldijera al pueblo de Israel y le dijo Balaam, hasta ahí sí le dijo, mira, yo te voy a decir lo que Dios me dice, le dice. Y en esta ocasión eso fue lo que le dijo Dios a Balaam para que le dijera al rey enemigo, a Balac. Lo repito, número 23-24. Este pueblo se levanta como una leona y se pone en pie como un león. No descansará hasta devorar su presa y beber la sangre de sus víctimas. Así está descrito el pueblo de Israel como un león de guerra, en número 23-24. Ok. Ahora titulamos: Israel hace la guerra con sabiduría y con astucia. Otros que no tienen sabiduría, porque aquí dice que sabiduría Dios la da a los que se la piden, a los que se humillan. Dios no le da sabiduría a cualquiera, no, solo a su pueblo. Allá el profeta, el apóstol Santiago dice: ¿quieres sabiduría? Pídesela a Dios y te la dará en abundancia. Dice, pero es a su pueblo, a los hijos de Dios. Y Israel ya hemos venido viendo que es un pueblo escogido de Dios para que fuera luz a las naciones. Y está destinado, hizo un pacto con Abraham, Dios, de proteger al pueblo de Israel. Por eso es que nunca han podido destruirlo, ni podrán destruirlo. Ahora detallamos que Israel hace la guerra con sabiduría y con astucia. Está plasmado en la Biblia. ¿Por qué ellos? Porque ellos tienen la Biblia, tienen el Viejo Testamento. Y nosotros tenemos el Viejo y el Nuevo Testamento. Y sabemos que la sabiduría solo viene de Dios. Mientras las otras religiones, permítanme, sus libros no contienen eso. Sus libros tienen otros contenidos banales de matar y matar, pero no hay estrategia, no hay sabiduría, porque Dios no se las va a dar. No son hijos de Dios. Los musulmanes, los árabes, los hinduistas, los de las otras religiones, no. Eso está plasmado solo en la Biblia, en la palabra de Dios. Y dice, y establece la astucia y la sabiduría, la inteligencia que Dios le da a sus hijos. Entonces, ¿qué dice Proverbios 20:18? Que los judíos se lo saben. Busca buen consejo al hacer tus planes. Se necesita una buena estrategia para librar una guerra. Es lo que hace el ejército de Israel. Eso es lo que hace el ejército de Israel. Justo eso. Sabiduría, inteligencia. Imaginen por qué no los han destruido, tan chiquito que es, con miles de misiles destructores. Tiene 3 arcos de producción, 3 escudos de producción. Se inventó el domo de hierro. La onda de David, que es otro escudo. Tiene 3 escudos.
Y ahorita están ya poniendo en práctica el Iron Beam, otro sistema de láser para destruir drones y misiles. Hasta ahorita solo pueden destruir drones. Entonces eso es lo que Dios le ha dado a ese país, por eso no lo pueden vencer. Que se convenzan los de las otras religiones, que se convenzan los árabes. Y allá en Proverbios 24:6 dice, la guerra se libra con buena estrategia, con muchos consejeros se logra la victoria. Así dice el Proverbio 24:6. Si es que ese asunto de Dios, pues, les ha dado esa inteligencia. De manera que los que acepten a Dios, al Señor Jesucristo, tendrán este libro en sus manos. Y este libro les guiará en todo su trajinar de su vida, en todo su comportamiento. Los otros de las otras religiones no tienen este libro, no tienen este privilegio donde habla de sabiduría, de astucia, de inteligencia, de conocimiento, de amor al prójimo, como dicen Levíticos, allá en el capítulo 19. Y lo dice en el Nuevo Testamento. Jesucristo lo dijo también. Ellos no, las otras religiones no tienen eso. Son religiones misteriosas. Solo hablan de guerra y de agrandar sus religiones. El Islam, los hinduistas, los sintoístas, los chinos que creen en un dragón. No creen en las otras religiones, creen en cosas, en la reencarnación, en animales. El dios, la rata es un dios, el mono son dioses, la vaca. En la India hay más de 1000 dioses, imagínense cómo están perdidos. Entonces, lo siento, los que tienen este libro están perdidos, solo hablan de matar y matar y matar y matar civiles y se hacen mártires cuando mueren y allá dicen que van al paraíso a estar con 75 jovencitas vírgenes, dicen ellos. Ay, ay, ay. Entonces están perdidos. La solución es la palabra de Dios. Yo sé que les caigo mal, pero si hay musulmanes que ven este video, que hablan el español, que le entienden, yo los invito. Cristo les ama. Busquen al Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. Esa es la clave. Entonces, dice que el ejército de Israel actúa, el pueblo de Israel actúa con astucia, con inteligencia, con estrategia. Eso es, por eso son invencibles, por eso no los pueden destruir. Por eso es el tema de estas prédicas. Israel es invencible. ¿Por qué no lo pueden destruir? Vamos, seguimos. Ahora viene el relato bíblico que se los había anunciado. Aquí empieza, en Jueces 7:2. Dios hizo que los enemigos de Israel se mataran entre sí. Otra ocasión de los enemigos se matan entre sí. Resulta que un pueblo que hostigaba al pueblo de Israel, a los judíos, se llamaban los madianitas, con otros pueblos, otras tribus enemigas de Israel, planearon destruir a Israel. Era en el tiempo de los jueces, no había rey, no habían comandantes militares. Entonces Dios llamó por ahí a un hombre, un civil, un campesino, se llamaba Gedeón. Entonces en Jueces 7:2 dice, el Señor le dijo a Gedeón, te voy a ayudar a derrotar a los madianitas, pero tienes muchos hombres en tu ejército y no quiero que los israelitas me olviden y crean que ellos solos se han salvado. Cuando les avisan, Dios le avisa a Gedeón, lo busca y pasaron unas pruebas. Gedeón no creía en Dios, hubo unas pruebas primero. Está en el capítulo 6 de Jueces, pero yo me fui a Jueces 7:2 cuando Dios le habla directamente. Entonces, cuando tienen la noticia que iban a ser invadidos por los madianitas y otros ejércitos de por allá, Gedeón reunió gente de las tribus. Todavía estaban las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Este es otro dato histórico. Entonces, le había reunido como 32,000 hombres, Gedeón.
Entonces Dios empieza diciéndole que eran muchos. Ya van a ver qué sucede en esto. Una cosa rara que sucedió, una estrategia de guerra también, que solo la Biblia lo recoge. No, yo estuve en la armada en mi país y en ningún otro libro se ve. Sí leí un libro de estrategia de guerra, El arte de la guerra, de Sun Tzu, un escritor chino. Ok, pero veamos un caso que registra la Biblia acá. Dios hizo que los enemigos de Israel se mataran entre sí. Jueces, fallando, toqué un cable por ahí. Jueces 7:3 dice, así que llama a tus hombres y diles, el que tenga miedo se puede ir y volver a su casa. Se fueron 22,000 hombres, pero todavía quedaron 10,000. Les dije que tenía 32,000 hombres preparados, Gedeón, ¿verdad? Ok, pero allá en Jueces 7:6, solo 300 hombres bebieron agua con las manos. Todos los demás se arrodillaron para beber. O sea que de los 10,000 hombres, Dios les puso una prueba, que bebieran agua en un río. Y los más experimentados, que no se confiaban, no se agacharon. Sacaron agua con sus manos y bebieron. Mientras los otros sin experiencia se agacharon. Y ustedes saben, el que se agacha queda a expensa del enemigo. Mientras que los otros, solo fueron 300, sacaron agua con la mano y bebieron y estaban a la expectativa viendo a todos lados. Por supuesto que estaban con sus espadas en sus manos, con sus lanzas. Y así bebieron agua. A esos 300 fue que Dios seleccionó para el combate. ¿En qué cosa? Hay este dato extraordinario, muy raro aquí en la Biblia. Sigue el tema. Dios hizo que los enemigos de Israel se mataran entre sí. Jueces 7:7 dice, entonces el Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que bebieron con las manos es suficiente para salvarte. Haré que derrotes a los madianitas. Todos los demás pueden irse a su casa. Solo 300 de 10,000 que quedaban. Jueces 7:9 dice, esa noche el Señor le dijo a Gedeón, levántate, haré que derrotes al ejército de los madianitas. Baja allá y atácalos. Ven. Los enemigos eran muchos. Aquí describe también que los enemigos eran millares de soldados. Jueces 7:12 dice, los madianitas, los amalecitas y los del oriente estaban acampando en ese valle. Eran todos hombres que parecían una plaga de langostas, eran millares. Y parecía que había tantos camellos como los granos de arena en la playa. Cómo iban de armado y cuántos millares eran los enemigos. Madianitas, amalecitas y otros ejércitos que iban con ellos, del oriente, dice. Jueces 7:16 dice, Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 grupos. A cada hombre le dio una trompeta y una vasija de barro con una antorcha adentro. Otra estrategia de combate que se ve acá en este capítulo 7 del libro de Jueces de la Biblia. Les dio trompeta a los 300, les dio una vasija de barro como una cántara y adentro una antorcha, una tea para ponerle fuego. Jueces 7:22 dice, cuando los 300 hombres de Gedeón tocaron sus trompetas, el Señor hizo que los madianitas se mataran unos a otros con sus espadas. El ejército enemigo huyó hacia la ciudad de Bet-Sitá, que queda cerca de la ciudad de Sererá. Corrieron hasta la ciudad de Abel-Meholá, que queda junto a Tabat. O sea, Dios hizo que los enemigos se mataran a espada. No fueron los 300 de Gedeón que los derrotaron, no. Fue Dios. Y dice, los enemigos son derrotados. Jueces 7:25 dice, ellos también capturaron a Oreb y Seb, los 2 comandantes madianitas. A Oreb lo mataron en un lugar conocido como la roca de Oreb. Y a Seb lo mataron en un lugar de su mismo nombre, donde se pisaban las uvas para hacer vino.
Los hombres de Efraín siguieron persiguiendo a los madianitas, pero primero llevaron las cabezas de Oreb y de Set, de los grandes comandantes, a donde estaba Gedeón, en el lugar donde se cruza el río Jordán. Ven que aquí menciona a otra tribu, la tribu de Efraín. Era cuando estaban las 12 tribus, en el tiempo de los jueces. Después fue que hubo reyes, cuando pusieron al primer rey, que era el rey Saúl. Ok, ven como otro relato histórico, bíblico, emocionante acá, cómo Dios pelea, cómo Dios lucha en defensa del pueblo de Israel y lo sigue defendiendo. Claro, les da sus golpes también. Cuando se descuidan, tienen sus golpes. Cometen errores y entonces el enemigo se aprovecha. Pero es la promesa. Esta es la promesa. Vimos esta quinta parte. Otro de los misterios. Y es que Dios los definió para la guerra, para ser invencibles. Los definió como leones, como lobos de cacería, de combate. Esa es. En las 5 partes vimos todos los misterios, todos los asuntos de Dios, por qué el pueblo de Israel no puede ser vencido. No han sido vencidos ni los vencerán. No han sido destruidos ni los destruirán. Mis hermanos, familia de Dios, pueblo de Dios, mis amigos, amigas, este es el tema. Israel es invencible. ¿Por qué sus enemigos no pueden destruirlo? Esta es la parte 5 del canal La Biblia, mi manual de vida. Es su canal. Ahí está. Así es que les pido de favor que compartan estos mensajes, que se suscriban al canal, compártanlo, no se queden con ellos. Hay relatos bíblicos muy emocionantes para ver el poder de Dios, cómo se manifiesta, cómo se ha manifestado desde hace miles de años, favoreciendo, protegiendo al pueblo de Israel, porque Dios hizo promesa con Abraham, con el primer patriarca. Si es mis hermanos, mis amigos, saludos, bendiciones. Que Dios les bendiga, que Dios les proteja grandemente allí donde están. Saludos, se les quiere mucho.